Esta noche nos está acompañando un amigo de la casa. Quiero agradecer mucho a Martin Rapp, que ya está con nosotros. Huelgan las presentaciones, todo el mundo lo conoce. Quiero realmente agradecer el tiempo que se ha dado para estar con CREA y vamos a comenzar con un poquito explicándoles lo que esta noche vamos a hablar con Rapp en este conversatorio. Martin ya nos ha trabajado esto, así que nada, este es el ciclo económico y los desafíos para la gestión del negocio, es lo que está proponiendo Martín para esta noche. Lo tenemos ahí con nosotros. Martín, muy buenas noches. Buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Un gusto y un placer y un honor de estar con ustedes en este espacio. Bien, un poquito para explicarles cómo va a ser el contexto del conversatorio, de lo que va a contener. Esto va a tener cuatro grandes temas. El ciclo de largo plazo, el ciclo actual, las condicionantes de la recuperación y finalmente se va a hablar sobre los imperativos para la gestión de los negocios. Martín nos ha propuesto que con estos grandes temas van a ir también asociadas varias preguntas relacionadas a estos temas. Así que la idea es que vamos a ir por cada uno de estos temas de la mano de Martín y haciéndole las preguntas para que vaya desarrollando cada uno de estos temas. Al final de cada uno de los temas se van a abrir los espacios para 2 o 3 preguntas que van a ser leídas en forma cronológica y puedan abundar en el tema o puedan redondear o finalmente alguna duda que haya quedado respecto a esta poder hacérsela directamente a Martín. Y así vamos a transcurrir cada uno de estos 4 temas. Bien, dicho esto, también quiero informarles que el chat va a estar activo para que puedan ir escribiendo las preguntas de cada uno de estos 4 temas, cosa que al final podamos tener las preguntas para leerlas y que Martín nos las responda. Ok, dicho esto, entonces quiero dejar ya la pantalla para Martín para que él pueda poner los temas que van a dar inicio a este ciclo económico y desafíos para la gestión del negocio. Dicho esto, entonces dejo de compartir, Martín, para que sigamos con vos. Adelante. Muy bien. Sugiero que comenzamos con el primer capítulo y tú me vas haciendo las preguntas y yo voy a ir contestando. De acuerdo. Martín, entonces, para el primer tema, que era el ciclo de largo plazo, dentro del ciclo económico y los desafíos para la gestión de negocios, la primera pregunta es, ¿cuáles han sido las grandes crisis de la economía boliviana y cuándo ocurrieron? He preparado unas cuantas láminas para que podamos mirarlo gráficamente. No sé si lo pueden ver. Sí, ¿Sí? se puede ver. A ver, las grandes crisis. Primero, una mirada global. Si miramos las grandes crisis en la parte derecha de la economía global, podemos ver aquí a la derecha, podemos ver que tuvimos desde 1871 las crisis alrededor de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que fueron las más profundas de la Segunda Guerra. Después la de la Gran Depresión del 31. De ahí vino la crisis la crisis financiera de 2008 de Lehman Brothers. Y de ahí vino esta crisis COVID, quiere decir, es una de las grandes crisis, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Eso es un primer dato. El segundo dato es que esta crisis fue la que más países ha involucrado, es decir, las anteriores crisis que hemos visto alrededor de la Primera y Segunda Guerra Mundial no tuvieron tanto involucramiento el mundo. Esta vez todos estaban involucrados.
Si miramos ahora Bolivia y los ciclos de Bolivia, podemos ver que el año 31, alrededor de la Gran Depresión, 29 al 31 al 32, tuvimos una caída muy fuerte de 9.5% del PIB. Y si miramos la curva naranja, que es el PIB per cápita, ese es al final el que cuenta, podemos ver la caída y que tardamos 10 años para regresar donde hemos estado el año 28. La segunda gran crisis fue alrededor de los 50, las crisis que ya empezaron el 49-50 y tardó largo hasta el 55-56. Tuvimos dos caídas muy fuertes del PIB y una caída del PIB per cápita a partir del 52-53 y tardamos 14 años para volver a donde hemos estado. La tercera gran crisis fue la de los años 80, la que aquí la conocen como la crisis de la UDP, que también tenía una caída muy fuerte en el PIB per cápita, pero no tanto en el crecimiento del PIB, en el crecimiento básico del PIB, porque fue una crisis más de inflación que de crecimiento. Pero tardamos 26 años para volver al PIB per cápita anterior y tuvimos estos 7 años acá, que fueron los años del ciclo bajo. Voy a mirarlo un poquitito más a detalle acá. Aquí está el PIB per cápita y si miramos el 98, estuvimos con un PIB per cápita de $1,068. Y el 99 empezamos a caer y nos quedamos abajo y recién el año 2006 pasamos de vuelta donde hemos estado el 98. Quiere decir que tardamos 7 años para volver al PIB de antes. Y esta no fue una recesión, solamente fue ciclo bajo. Tuvimos un crecimiento muy bajo durante estos años. Eso quiere decir que tardamos mucho para regresar y tardamos cada vez más para regresar. Eso, las grandes crisis. Gracias, Martín. Hay asociada una segunda pregunta a este primer tema. ¿Se puede reconocer un patrón, Martín, en esto? Sí, se puede. Si miramos un poco el patrón y las características que hay en cada una de las crisis, y si miramos los años, desde los años 70, podemos ver que, observando la curva naranja, que es el saldo comercial, siempre antes de las crisis hay un crecimiento muy fuerte del resultado externo. Quiere decir que mejoran los términos de intercambio, mejoran los precios de la oferta exportadora, lo que podemos ver aquí en la curva naranja. Y en este caso de los años 70 fue por el auge externo, es decir, podíamos exportar en ese tiempo, en los años 70, bastante bien productos agropecuarios. Después caen los precios, pero durante el auge comercial los gobiernos se expanden. Quiere decir, crece muy fuerte el gasto público. Quiere decir, hay un auge externo, entran los dólares y los gobiernos empiezan a crecer. Y ahí no hay mucha diferencia. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, empiezan a expandir porque hay plata. Después cae el ciclo y tenemos déficit fiscal. Quiere decir, pasamos a déficits fiscales profundos porque ya no tenemos el dinero que venía antes. Si miramos eso en los años ahora más recientes, tuvimos el auge externo que levantó bastante fuerte el 2004-2005 y subió y llegamos a un pico el 2013. Y en ese tiempo tuvimos todavía superávit fiscal porque entraron muchos dólares nuevamente, esta vez por el gas, y se expandió el gasto público, el gasto fiscal, y cuando termina el ciclo externo bueno, empieza a crecer el déficit. Entonces podemos ver que el patrón aquí es que antecede
un boom externo, quiere decir mejores precios, empezamos a exportar, generamos muchos dólares, los gobiernos se expanden, después los precios caen, los términos de intercambio caen y empieza el desbalance fiscal. Ese es el patrón. Y si miramos las reservas, podemos ver también, si por un lado miramos el saldo comercial y por otro lado las reservas internacionales, también podemos ver que en el caso de los 70, las reservas crecieron por las exportaciones. Después, en los años 80, por la deuda, se generó la deuda pública importante. En los años 80, la crisis de la deuda. En los 90, tuvimos reservas por la inversión extranjera directa, especialmente en el sector hidrocarburos. Y en los años 2000, a partir del 2004, como dijimos, tuvimos nuevamente un crecimiento de las reservas por exportación. Y ahora están cayendo porque las importaciones crecen más rápido que las exportaciones. Ese es el segundo patrón. El primer patrón es por los precios, los términos de intercambio, y el otro tiene que ver en diferentes momentos con la acumulación de reservas extranjeras netas. Eso es. Bien, Martín, tengo última pregunta para este primer tema. ¿En qué se diferencia la situación actual de la crisis de los años 80? La diferencia con los 80, observen esta curva. En la última crisis, en la de los 80, o la llamada la crisis de la UDP, tuvimos un fuerte crecimiento del endeudamiento público. Es decir, la deuda pública creció muy fuerte, llegó al 100% del PIB. Eso son las deudas con relación al producto, al PIB. Mientras que la deuda privada no fue alta, fue baja. Estuvo alrededor de los 20% del PIB. En cambio, la deuda pública llegó al 100% del PIB. Entonces fue una crisis de la deuda pública que cuando ya no llegaron dólares de afuera, se imprimían los billetes y eso generó la hiperinflación. Pero los privados no tenían un endeudamiento fuerte. Los privados son las empresas y los hogares. Y ahora la situación es muy diferente. Si ustedes miran el año 2020, la deuda privada es muchísimo más alta, está en el 71% del PIB, mientras que la pública no es tan alta todavía, está en 34%, la externa en 34%. Entonces, si miramos la deuda privada, que es el punto a donde quiero llevar la atención, podemos observar que durante el 2005-2006 estuvimos todavía en 38%, seguía bajando hasta el 2008, y de ahí creció algo, pero no mucho. Ahora miren el año 2015. En el 14 estuvimos con el 50% de la deuda privada sobre el PIB, y el 2015 saltamos al 58%, y de ahí nos fuimos hasta el 71, quiere decir, desde el 15, del año 2015 hasta ahora crecimos 21 puntos. Quiere decir que las empresas y los hogares no ajustaron suficientemente, sino cuando cayeron los ingresos externos, a partir de 2015, se endeudaron. Es decir, reemplazaron los ingresos genuinos por deuda. Y creció muy fuerte el endeudamiento privado. Entonces, si miramos ambos, si miramos la deuda privada de las empresas y de los hogares, tenemos una deuda en dólares de las empresas de 18,000 millones y de los hogares 9,000 millones. Eso es, y miren cómo creció. Cómo creció, esto es desde marzo de 2011, cómo fue creciendo muy fuerte y levantó ritmo el 2015, que podemos ver aquí levantó fuerte. Y también en los hogares es más reciente el aumento de la deuda. Entonces la gran diferencia con la crisis de la UDP es que esta vez la crisis nos pesca con una deuda alta de los privados, de hogares y empresas. Bien, Martín.
Eso es referente al ciclo de largo plazo. Avanzaremos al segundo ciclo, Martín, dado que las preguntas todavía no han llegado al chat. Reitero que pueden hacerse preguntas de cada uno de los grandes temas que vamos a tocar. Pasaremos al ciclo actual, que es el segundo eje que esta noche vamos a tocar. La primera pregunta que se plantea, Martín, es ¿cómo llegamos a la crisis COVID? ¿Cómo se encontraban las defensas en la economía? Sí, ustedes saben que la crisis COVID comenzó en marzo, a finales de marzo del año pasado, del 20. Pero tuvimos en octubre y noviembre del 19 los 21 días. Entonces, si miramos las defensas que hemos tenido, tuvimos los picos el año 2013. El 2013 fue el año pródigo, fue el mejor año de la historia reciente, diría yo. Y de ahí fue bajando el ritmo, desde 6,90, casi 7, digamos, fue bajando. Se ha estabilizado el 2017, 2018 y el 19, bastante antes de la crisis de los 21 días, ya estuvimos con un ritmo muy abajo, es decir, en el tercer trimestre, en septiembre del 2019, estuvimos con solo 2,8% de crecimiento. Si miramos el mismo trimestre un año anterior, estuvimos con 4,7, es decir, caímos 2 puntos ya antes de los 21 días. Quiere decir que el ritmo que teníamos de crecimiento cuando empieza la crisis de los 21 días ya estaba reducido. Ya tuvimos una bajada bastante significativa. Y también si miramos los ingresos del gobierno y los hidrocarburos, el gas es el principal, ha sido la principal fuente. Si miramos la renta del gas, 2014, que fue el último año muy bueno, tuvimos una renta del gas, esa es la renta de hidrocarburos, de casi 6,000 millones de dólares. Esto ya fue cayendo el 15, el 16, tuvimos una recuperación el 18 y fue bajando, y en el 19 ya estuvimos en 2,3. Entonces la caída de los ingresos ya fue bastante fuerte y por eso tenemos el déficit, lo que hablamos hace un rato. Después del auge, no se ajustaron los gastos, pero los ingresos cayeron de casi 6,000 millones en el 19 a 2,000, 3,000 millones. Y después, el 20, por supuesto, cayeron más y para el 21 están todavía abajo. Y por otro lado, la renta minera, que es también importante, nunca fue tan alta. Esta creció todavía el 19, pero son montos muy diferentes a los hidrocarburos. Llegó a su pico el 19 con 587 millones. Entonces las rentas empezaron a caer, y otra cosa que nos dejó débil frente al COVID es que las exportaciones del sector público cayeron muy fuerte, es decir, lo que saca el sector público como government take de las exportaciones cayó de 7,000 millones a 3,000 millones. En cambio, los privados, las exportaciones privadas, se cayeron solamente de 6,000 millones a 5,850. Quiere decir, la caída fuerte en las exportaciones está en el sector público. Por lo tanto, también tenemos mayores problemas con la deuda pública ahora, porque sus ingresos genuinos cayeron muy fuerte. Si miramos los montos, son muy significativos. Y el otro punto que es importante es que empiezan a endeudarse. Quiere decir, como ya no hay ingresos por el lado de los hidrocarburos y de la regalía y de los minerales y de los impuestos del mercado interno, empieza a endeudarse el sector público. Lo que podemos ver acá es el aumento del crédito neto que hace el Banco Central al sector público no financiero. Podemos ver cómo aumenta cada vez lo que llamamos el financiamiento monetario, quiere decir, el Banco Central presta al Tesoro. Y eso es emisión, ojo, esto son billetes, ¿no? Es emisión pura. Y eso podemos ver también en la derecha, podemos ver cuánto está este crédito, cuáles son los saldos, y aquí podemos ver los diferentes años. El año 20 aumentó muy fuerte, pero podemos ver podemos ver que esto va creciendo año por año. Y el inicio de este financiamiento
se da en noviembre del 2017. Desde el noviembre del 2017 es el Banco Central que empieza a financiar con mucha fuerza y con billetes al sector público. Esto por otro lado. Y tenemos una caída de las divisas. Si miramos el 2018, todavía tuvimos 7 mil millones. Y si miramos el 19 en octubre, antes de la crisis, todavía tuvimos 4.500 mil millones, que alcanzaba para 5.6 meses de importaciones. Pero de ahí pero ya estaba en caída. Miren, eso ya fue cayendo antes de COVID. Quiere decir, las divisas, la disponibilidad, las reservas de divisas ya cayeron fuerte antes de la crisis de los 21 días y seguía cayendo después. Y la inflación, el otro factor, también podemos ver que entramos en deflación. Si miramos las inflaciones más altas, todavía la última fue el 2013, en el tiempo de mayor dinamismo, y de ahí fuimos bajando. La inflación baja es una buena noticia para los hogares, pero una mala noticia para los productores, porque sus precios van bajando. Quiere decir que el 19 ya estuvimos con una inflación de 1.5%, que está cerca de la deflación. Quiere decir que también el dinamismo, que mide un poco, que se puede medir acá, ya nos encontró bajo cuando empieza la crisis de COVID. Quiere decir, las defensas estaban bastante bajas. Y el tema de la deflación se ve en los alimentos. Muchos de ustedes son productores de los alimentos. Podemos ver también que tuvimos aquí había un pico, pero ya venimos con una tasa muy baja. Aquí tuvimos estas deflaciones en el año 2017, quiere decir, los precios ya empezaron a caer. Aquí había una subida, pero eso era por clima, en el invierno del 17. Es decir, tuvimos una tendencia de deflación y también importamos deflación. Quiere decir, la importación de alimentos, aquí podemos verlo en el 20, se agudizó eso. Por el tipo de cambio que tenemos, se importan productos muy baratos por la diferencia cambiaria con los países vecinos. Ahora está Perú, porque Perú devalúa. Nosotros no devaluamos, Argentina ha devaluado mucho y no devaluamos. Por lo tanto, estamos importando deflación. Y aquí podemos ver cómo cayó el sector externo, el 19 también, si lo comparamos con el 14. Tuvimos exportaciones de 13 mil millones, el 19 solamente 9 mil millones. Caímos del 13 a 9. En cambio, las importaciones no cayeron, se quedaron relativamente estables. Y si miramos el balance o el saldo comercial, aquí lo podemos ver también en 19, podemos ver que las importaciones crecieron más que las exportaciones. Antes de llegar a la crisis de octubre del 19, y ahí había un salto todavía de las importaciones, y después cayeron ambos, y cayeron más las exportaciones primero, y después ahora están cayendo más las importaciones. Pero también de este lado externo llegamos débil a la situación de COVID. Eso es. En resumen, nos pescó la crisis de los 21 días, mal en sector externo, mal en ritmo de crecimiento, con tendencias de deflación, quiere decir precios bajos, y también en el financiamiento del sector público ya caímos antes. Es decir, en las principales variables ya estuvimos con defensas bajas cuando nos pescó la primera crisis de los 21 días y peor en marzo del 20. Bien, Martín, pasamos Ya perdí las preguntas, de verdad. Estamos en el ciclo actual todavía. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál ha sido la afectación de la crisis COVID a diferentes sectores, Martín? Sí, vamos a mirar los sectores. Si miramos el año pasado, el año 20, la afectación se dio, como decíamos, a partir de marzo, pero se agudizó. Abril fue fatal. Si tomamos todo el año, quiere decir enero a diciembre,
podemos ver que en la industria, mientras que habíamos crecido todavía el 18 versus 17 en 10.5%, en el año pasado caímos 6.7% en las ventas de las empresas industriales. En el comercio caímos 14% en las ventas. En los materiales de construcción que indican la actividad en el sector constructor e inmobiliario caímos 25%. En los servicios caímos 36% en las ventas. Esa fue la afectación a los diferentes sectores de la crisis COVID del año pasado. La otra pregunta más relacionada con esto, ¿cómo los diferentes rubros ven su recuperación, Martín? A ver, si la economía no existe, como decimos, lo que hay son rubros que van a despegar rápido, ya han capeado la tormenta y la van a seguir capeando. Hay un segundo grupo de rubros que se están estabilizando todavía y buscan volver a crecer, pero tenían que parar y revisar sus proyectos y sus planes de inversión, protegiendo sus recursos claves, que son su equipo y sus activos. Hay un tercer grupo que se va a recuperar más lento. Se tienen que adelgazar, quiere decir bajar activos, bajar empleo, bajar costos, bajar gastos, porque la afectación es muy larga y no van a poder pasar esta situación con el mismo tamaño. Y finalmente hay rubros que se van a quedar todavía en depresión durante bastante tiempo. Van a tener que reestructurar su modelo de negocio o convertirse o buscar otro negocio. Si soy un hotel, no voy a recuperarme ahora ni el próximo año y voy a tener que ver si parte de mi instalación la utilizo para departamentos y para otras cosas. Entonces, la afectación depende de la profundidad, es decir, cuánto cayó la venta y la duración, durante qué tiempo se cae. Y eso genera el escenario de los diferentes rubros. De modo que si aquí hacemos una clasificación de 4 cuadrantes, si la profundidad es que las ventas cayeron más que 20%, pero no tanto tiempo, hasta 12 meses, esos rubros pararon, se reorganizaron un poco, cuidaban sus activos, cuidaban su flujo. Los que no han caído, no han llegado a caer 20% y durante poco tiempo capean la tormenta, solo tienen que cuidar su flujo. Los que caen no tanto, hasta 20%, pero dura mucho tiempo esa caída, se tienen que adelgazar, bajar activos, bajar costos, bajar empleo. Y los que van a tardar más tiempo, más que 18 meses, y tienen una caída más que 20%, se van a tener que reestructurar. Entonces, si miro eso, tendremos impactos positivos. Hay rubros ganadores, por ejemplo, cadenas de farmacia, la industria farmacéutica, son ganadores de la crisis. Hay algunos fluctuantes, es decir, fueron afectadas, pero se recuperan rápido. Hay otros que tienen un impacto negativo moderado, pero van adelante, y otros tienen un impacto negativo muy fuerte. Si junto esto de la caída de los 20%, más que 20%, menos que 20%, o crecimiento, y lo relaciono con el tiempo, el regreso al antiguo normal, a las ventas antes de la crisis, quiere decir a las ventas del 19, podría decir que la industria de alimentos no tengo caídas, o caídas muy, muy moderadas, y una recuperación rápida. En cadenas de farmacia tenía un crecimiento. Es decir, ahí se capean la tormenta. La industria de suministros, empacando, plásticos, papel, etcétera, tuvimos una caída, pero una recuperación, ya se siente una recuperación. En la venta de los autos, una caída muy fuerte, pero en los últimos meses también empieza una recuperación. Los que adelgazan, por ejemplo, son durables de consumo, electrodomésticos, electrónica de hogar, y en Home and Personal Care, quiere decir todo lo que son productos de cuidado personal o de cuidado del hogar. Tuvimos una caída, pero el crecimiento tarda, es decir, crecen todavía muy modestamente.
Y si tengo hoteles y gastronomía, ahí sí hay problemas de más largo plazo porque siguen muy por debajo, siguen por debajo del 20% y no van a recuperar, no van a volver este año a donde han estado. Inclusive ahí entra todo lo que es viaje, agencias de viaje, etcétera. Ellos se van a quedar en una situación bastante complicada para más tiempo. Ok, Martín. Pasamos al otro eje, entonces, las condicionantes de la recuperación, Martín. Hay un tema más aquí, si me permites, Manlio. Sí, sí, claro. Es cómo se ven los rubros, Dale. cómo se ven su recuperación. Y les quiero hacer una llamada de atención sobre cómo vemos en el país la velocidad de la recuperación. Este cuadro que pueden ver es Alemania. Aquí se han preguntado los líderes, los rubros, diferentes rubros de la economía y las empresas líderes, ¿cuándo van a volver al nivel de ventas del 19? Y fíjense, en alimentos han dicho, hemos caído 8.3% en su momento, la peor caída fue en el cuarto Q del año pasado, y vamos a regresar el primer Q del 22, en el primer trimestre del 22. La misma pregunta he hecho aquí en Bolivia, el año pasado, en julio. Y los de alimentos han dicho, vamos a estar de vuelta el tercer trimestre del 21, o sea, mucho más antes que Alemania. Miren, Alemania han dicho, recién el 22 vamos a estar de vuelta. Aquí en Bolivia hemos dicho, vamos a estar de vuelta ya el 21. Eso han dicho en julio del año pasado. Les he vuelto a preguntar en abril de este año y me han dicho, no, no había sido así. Recién vamos a volver el tercer trimestre del año 22. Es decir, en su momento se han equivocado un año. O sea, han sido un año demasiado optimistas sobre su regreso al anterior normal. Eso es muy importante porque mi flujo de caja lo tengo que organizar de acuerdo a mi planificación, o sea, a mi proyección cuando voy a estar nuevamente en el mismo nivel de ventas del año pre-COVID, que es el 19. Y en julio han dicho, voy a estar de vuelta en el tercer trimestre de este año y ahora dicen, no, recién en el tercer trimestre del próximo año. O sea, nos equivocamos un año. Por lo tanto, lo que podemos afirmar de eso, aprender de eso, es que cuando el ciclo se va en ascenso, los empresarios se muestran sobreoptimistas. Y cuando el ciclo va de baja, son sobrepesimistas. Entonces, ese es un mensaje para calibrar bien nuestra capacidad de proyectar el ciclo y de ver dónde estamos en el ciclo, porque si me equivoco mucho en eso, puedo tener problemas terribles de flujo de caja. Y ustedes saben que las empresas no mueren por mal estado de resultado, si no es mucho tiempo, sino quiebran por problemas de flujo, por problemas de liquidez, porque ya no pueden cumplir con sus obligaciones. Entonces hay que cuidar mucho esa capacidad de proyección para no equivocarse tanto. Eso sí, ahora sí. Bien, Martín, gracias por la última participación que fue importante. Ahora sí entramos al penúltimo gran tema de esta noche, los condicionantes de la recuperación. ¿De qué variables depende la recuperación de la economía boliviana, Martín? A ver, hay una serie de cosas. Miren aquí, miremos primero los hogares. O sea, una primer condicionante es la situación económica de los hogares. Si miran cómo fue la caída de la pandemia, durante la pandemia, el ingreso mensual de las familias urbanas, eso está medido por la encuesta de hogares, es más o menos 9.800 mil millones de bolivianos por mes. Eso es todo, incluye formales, informales, públicos, privados. Y miren que de estos 9.000, del promedio de los 9.800 mil millones, en abril estuvimos en 3. Y en mayo todavía por debajo. Esa es la profundidad de la caída que hemos tenido en los ingresos de los hogares. Y eso también porque tenemos una estructura del empleo muy informal y los informales no han tenido ingresos. Los formales, los que están con empleo formal, han recibido sueldo durante la crisis también, los informales no.
Si miramos ese cuadro, ¿cuánto es su ingreso total de su ocupación principal? Y aquí podemos ver los que reciben, los que ganan en el día es el 23% de los ocupados. Los que ganan en el día y las semanas es el 38, casi 40%. Quiere decir, casi 40% de la población, de las familias, vive con lo que ingresa en el día y la semana. Eso es muy importante. Este es un último dato de Captura Consulting que muestra un poco cómo quedó después del COVID comparado con el año 17. Aquí podemos ver que la caída de los ingresos de los hogares es 21%, pero es mucho mayor en el segmento bajo, en el D2, en la baja popular 31 es la contracción. Y en el D1, que es el segmento bajo pero ascendente, otros 21. Quiere decir, en los segmentos más bajos tenemos una caída entre 21 y 31% de los ingresos. Y por otro lado, tenemos un aumento de la deuda. Si mis ingresos caen como familia, entonces me presto plata. Y nosotros, como no hay datos del Banco Central, nosotros hacemos una encuesta cada 2 o 3 meses en que preguntamos, esto es sobre el eje, a las familias de manera representativa por diferentes segmentos socioeconómicos, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y el Alto, y preguntamos, ¿usted se ha prestado dinero en lo que va el año? Y ahí podemos ver que era más o menos el 30%, 26, 30% antes de COVID. Cuando en abril hubo la encerrada, es decir, la cuarentena rígida, más que la mitad de los hogares tenían que prestar plata. Tenían que prestarse plata para vivir. Después se normalizó un poco y ahora en abril estaba en 36%. Quiere decir, 36% de los hogares se han endeudado nuevamente este año. La siguiente pregunta es, ¿para qué te endeudaste? ¿Qué hiciste con la plata que te prestaste? Y el 34 y ahora 33 en abril por ciento de los hogares dicen, yo me tenía que prestar para pagar préstamos vencidos. En otras palabras, para bicicletear. Quiere decir, el 33% de los que se han prestado dinero se tenían que prestar para bicicletear, para pagar deudas ya vencidas. Si miran el nivel, siempre había bicicleteo, pero estaba en un nivel pre-COVID más bajo, del 12, 11, 13, máximo 16%. Ahora estamos en 30, y eso es después de COVID, ¿eh? Estamos en 33, 34%. Y la otra mirada es que dicen, yo me tenía que prestar dinero para el gasto corriente del hogar. Quiere decir, me tenía que prestar plata para pagar productos básicos como alimentos, bebidas, abarrotes. Quiere decir, no podía comprar mis alimentos, no podía comprarme comida con mi ingreso habitual, sino tenía que prestarme. También para la salud, para los servicios básicos y para los estudios. Quiere decir, si miramos el nuevo nivel antes de Corona, muy pocos hogares se tenían que prestar plata para comer. Ahora entre el 14, para comer son 28%, y el 14 para el colegio, el 16 para la salud y el 26 para los servicios públicos. Quiere decir que los hogares están muy endeudados y ahora se siguen endeudando porque su ingreso habitual no le alcanza para el gasto corriente de su hogar. Y eso es el sector público, ya lo hemos dicho, también tenemos un aumento de la deuda. Hablamos antes del financiamiento monetario, decíamos que creció muy fuerte el financiamiento del Banco Central al sector público y esa es la segunda fuente de endeudamiento del Estado, gobierno, que es por el Tesoro. Quiere decir, el Tesoro emite bonos y esos bonos son comprados principalmente por las AFPs. Y miren cómo subió también. Entonces, sumando esto con lo que es el financiamiento monetario, podemos ver cómo creció la deuda interna. En resumen, la recuperación depende, un factor de la recuperación es el grado de deuda que tiene el gobierno, las empresas y los hogares. Hemos visto que el gobierno se está endeudando fuertemente porque no ajustó su gasto.
Los hogares se están endeudando muy fuerte y las empresas también se han endeudado muy fuerte. Las divisas ya los hemos mirado. Si miramos la cartera crediticia, la cartera ha disminuido en lo que va el año. Los depósitos no crecen mucho. Quiere decir, no tenemos muchos recursos y vamos a tener un grave problema cuando termine el diferimiento, porque la mora que tenemos ahora no es real. Nadie sabe cuál es la mora. Quiere decir, el grado de las empresas y de los hogares que tienen deudas con los bancos y no los pueden atender. Entonces, ahí también vamos a tener problemas. Las exportaciones han repuntado, pero van a repuntar las importaciones de aquí en adelante. Y hay que ver, vamos a pasar nuevamente del superávit comercial a un déficit. Eso es. Entonces, repitiendo, tenemos una crisis de la deuda adelante, porque los tres grandes actores de la economía se están endeudando en un ritmo muy alto. El gobierno, los hogares y las empresas. Eso es un factor importante para la recuperación, porque si los hogares están muy endeudados, no pueden comprar, no pueden consumir lo mismo. Es decir, de su presupuesto tienen que dedicar cada vez más al servicio de la deuda. Si mi deuda es, ustedes lo saben, si quieren sacar un crédito bancario, le preguntan cómo está su deuda y si está más que 30% de su ingreso, no le dan. Entonces, si el hogar tiene mucha deuda, va a consumir menos. Si consume menos, demanda menos productos y por lo tanto las empresas pueden vender menos. Ahí está el contagio entre el hogar y las empresas. Gracias, Martín. Lo otro, ¿qué tendencias se advierten en la economía boliviana para los próximos años, Martín? A ver, aquí esa es una estadística de la OCDE que pregunta cuándo vamos a volver con el PIB per cápita de lo que estábamos antes. El primer país que está volviendo al nivel del PIB per cápita del año 19 es Chile, en el tercer trimestre. Colombia el próximo año, Brasil el próximo año también, México un año después, el 23, y Argentina el año 26. Esas son las duraciones que se pintan ahora. O sea, aunque recuperemos ahora fuerte, todavía vamos a seguir teniendo un daño. El gobierno plantea que este año, el año en curso, el 21, tendríamos un crecimiento del 4.4%. Los organismos están más altos. El consumo va a bajar un poco del gobierno. La inversión pública no es la misma que antes. El consumo privado se va a recuperar a 3,5%. La inversión se va a recuperar algo, pero con 9% no estamos muy bien. La deuda pública neta sobre el PIB va a ir, según el FMI, a 57%. Y vamos a tener un déficit en cuenta corriente, quiere decir, van a salir más dólares de los que entran. El año que viene va a ser el año más grave, va a ser el año más complicado. El crecimiento va a disminuir en ritmo. Todos los organismos dicen que vamos a tener un crecimiento menor el próximo año. El consumo del gobierno va a bajar porque no hay flujo, no hay dinero. El consumo privado va a caer, según el Economist, de 3.5 a 1. La inversión va a caer nuevamente a casi nada. Y vamos a pasar la deuda pública sobre el PIB del 60%. El Fondo Monetario y el Banco Central han hecho estudios y dicen que un país como Bolivia no debe tener más que el 60% de deuda pública consolidada sobre el PIB. Y eso, ese límite, lo vamos a pasar el próximo año. Y después, el 23, el crecimiento no va a recuperar mucho, va a estar plano, y hacia el 25 sigue plano. Es decir, no vamos a tener un crecimiento vigoroso a la vista. Esa es una cosa. Sí, la proyección mañana. Bien, Martín, la última pregunta en este eje dice, ¿cuál ha sido el impacto social de la crisis? ¿Habrá conflictos sociales como consecuencia de esta crisis? Sí, eso les pido prestar mucha atención al tema de los conflictos sociales, porque hasta ahora no lo vemos, pero eso no quiere decir que no va a haber.
Si miramos, esta es la situación del empleo. La fuente es la encuesta de hogares del INE que se realizó entre noviembre y diciembre del año pasado. Aquí podemos ver varias cosas que no pintan nada bueno. Si miramos la población desocupada, o sea, los cesantes, los que han perdido empleo, han crecido entre el 19 y el 20 en 264,000. Es decir, esos son los que el 19 todavía estaban ocupados y el 20 ya no. Y si miramos los inactivos temporales, que son personas que han tenido trabajo, han sido activos, pero han salido del mercado laboral. Por ejemplo, una señora que es ama de casa, pero también era secretaria, ha perdido su trabajo de secretaria, ahora se quedó en casa y ya está fuera del mercado laboral. Son otros 234,000. Entre los dos hemos perdido 500,000 empleos, 500,000 ocupaciones el año pasado. Si miramos ahora cuánto se genera de empleo, en Bolivia por año se generan 90,000 empleos más o menos. Esa es la capacidad de crear empleo. Con eso tardaríamos 5.5 años, igual que Argentina, el 26, solo para volver al nivel en el empleo del 19. ¿Se acuerdan? Dijimos que el PIB per cápita en la última crisis, en el último ciclo bajo del 98 al 2005, tardamos 7 años para volver en el PIB per cápita. Y aquí en el empleo tardaremos más que 5.5 años porque aquí hay un tema más que son los cesantes. Perdón, no los cesantes, son los aspirantes. Los aspirantes son personas que todavía no han estado en el mercado laboral, pero quieren entrar. Son personas que terminan de estudiar y quieren entrar al mercado laboral. Son 80,000. Son 80,000 de los que quieren entrar. En estos 5.5 años no están calculados estos 80,000, solamente los que han perdido la ocupación en el tiempo COVID. Y la otra cosa que hay que mirar es el empleo formal. Miran en el empresarial, en la población ocupada empresarial, que son empresas con más que 20 empleados, hemos perdido 100,000 empleos. Es decir, el sector formal ha perdido 100,000 empleos y el sector formal más pequeño, otros 10,000, 9,000. Quiere decir, otros 110,000, o sea, 110,000 empleos formales hemos perdido. El único rubro que ha ganado empleo es el estatal. El gobierno ha aumentado el empleo de 470,000 a 493,000, o sea, ha aumentado 23,000 empleos. Es el único rubro que aumentó empleo el año pasado, 23,000. Y tenemos 500,000 empleados públicos, ¿no? Por eso decíamos hace un rato que el gobierno no ha ajustado su gasto. Tenemos un gasto muy alto. Y si miramos, esa es otra encuesta, es la que sale mensualmente. La anterior es una vez por año, este sale mensualmente. Aquí podemos ver que muchos sectores han perdido empleo. Eso es enero, febrero, marzo de este año. Es el primer trimestre. Y se han ido al comercio. Es decir, los que han perdido empleo formal se han ido al comercio o a algunos servicios. Están haciendo brownies en el barrio y venden comida, ese tipo de empleo. Quiere decir, tenemos una precarización del empleo. Entonces, con esa situación, aquí hay un titular del Economist que dice en todas partes del mundo, los gobiernos van a tener que enfrentar revueltas sociales. El Fondo Monetario ha hecho un estudio en que analizó todas las pandemias y epidemias de la historia documentada. Desde el emperador Justiniano del Imperio Romano del siglo III, la Edad Media con la peste del siglo XIV, la gripe española y ahora COVID. Y ha llegado a algunas conclusiones, han buscado un patrón, se han preguntado qué pasa después de una pandemia en el mundo social. Y dice que durante la pandemia o inmediatamente después, los daños que hace en el tejido social no son visibles, porque las personas están fuertemente absorbidas por las pérdidas de seres queridos, pérdidas de vida, pérdidas de salud, pérdidas de empleo,
pérdidas de negocio, pérdidas de ingresos. Entonces, están ocupados, muy absorbidos por estas pérdidas. Pero después, cuando bajan las olas, quieren regresar al anterior normal, es decir, quieren recuperarse. Si han tenido un auto y lo han perdido porque lo tenían que vender, quieren tenerlo de nuevo. Si han ido los domingos al jardín de comida en el súper, quieren volver allá. Y tienen grandes expectativas de regreso, que son además alimentados por las promesas de los gobiernos, de los políticos. Pero en algún momento sienten y ven que el regreso no es rápido. Dijimos antes, el PIB per cápita, 7 años. El empleo, 5 años y medio por lo menos. Entonces la expectativa choca con la realidad y sienten que no hay regreso fácil ni regreso rápido. Y de ahí viene la frustración que después se convierte en rabia. Y de ahí vienen las revueltas. Ahí vienen los estallidos, bloqueos, demandas, invasiones, saqueos, porque la gente siente que no va a volver rápidamente donde ha estado. Hay frustración. Y ahí se agravan los problemas. El Fondo Monetario dice que el patrón, en su estudio, el patrón es que los estallidos aparecen 14 a 20 meses después del inicio de la pandemia. Eso es un patrón en la historia de todas las pandemias. Quiere decir, si aquí empezamos a finales de marzo del año pasado, y digamos abril, y ahora en abril son 12 meses, y sumamos 4 más, mayo, junio, julio, agosto de este año, hasta el próximo año. Ese es el tiempo de mayor riesgo de estallidos. Si miramos las estadísticas de Bolivia, eso es el año 20, podemos ver que la situación económica es la principal causa para la conflictividad social que tenemos en el país. Y la crisis, aquí hay una otra encuesta que es muy reciente de mayo, en que podemos ver también que la crisis económica y el aumento de la pobreza es la principal causa, el principal tema de lo que preocupa a la población. Si miramos, a ver, ¿no quiere saltar? ¿Quiere saltar? Un ratito. Me colgó, aquí está. Entonces, aquí seguimos, si la gente está preocupada por la conflictividad, entre muy preocupados y bastante preocupados ya tenemos el 62% y algo preocupado otros 30 más. Eso es la situación social. Entonces tenemos un riesgo, si miramos estos datos, tenemos un riesgo bastante alto de estallidos sociales que todavía no se manifiestan, pero pueden venir, y esto se va a agravar cuando termine el diferimiento con los bancos. Van a ver, la mora va a saltar, las reprogramaciones van a saltar, no todos van a poder reprogramar, va a haber empresas con muchos problemas, va a haber más desempleo, y el desempleo que ya tenemos no va a ser absorbido porque las empresas no invierten mucho en este momento en nuevos proyectos. Entonces, hay un riesgo de estallidos sociales. Bien, Martín. El último gran tema de esta noche hace referencia a los imperativos para la gestión de los negocios. Y la primera pregunta relacionada con este eje es, ¿con qué pensamiento debemos encarar a los próximos años, Martín? Bueno, esta es una reflexión un poco menos de cifras y un poco menos numérica. La primera necesidad que tenemos es cambiar la forma de pensar, mindset, la manera de cómo vemos la situación, cómo vemos el ciclo, cómo vemos el país, cómo vemos nuestro negocio. Tuvimos un ciclo largo y muy alto. Quiere decir que tuvimos lo que vimos antes, tuvimos 17 años seguidos de crecimiento del PIB per cápita. 17 años, cada año nuevo era mejor que el anterior. ¿Sí? Si teníamos 17 años de crecimiento del PIB per cápita seguidos, quiere decir que
Este año es mejor que el anterior y el siguiente va a estar mejor que este. Eso genera una forma de pensar. Son las vacas gordas. Es la metáfora de la vaca gorda. Siempre vamos a estar mejor. Y cuando estamos siempre mejor, descartamos la posibilidad de que podemos estar durante largo tiempo peor. Entonces nos hemos acostumbrado a que cada año era mejor. Y además hemos aumentado muy fuerte, el país aumentó muy fuerte su Producto Interno Bruto. Crecimos muy rápido y muy fuerte y durante mucho tiempo. En ese tiempo, la lógica, cuando estás en un ciclo ascendente, la lógica es expansión. Si tú puedes vender más, inviertes más. Si tu crédito es barato, inviertes. Si tu producto tiene mercado, inviertes. Entonces tuvimos un auge de la economía y detrás de este auge, un auge de la inversión. En esos tiempos, en esos 17 años de crecimiento continuo y muy alto, es como manejar en autopista, lo que llamamos el modo autopista. En una autopista tienes previsibilidad, ves lo que hay delante, está alumbrado, está señalizado, los riesgos son conocidos. Si yo me tengo que ir de aquí a Montero, puedo ir en mi polera, mis chancletas, no necesito llevar ni provisiones, porque sé más o menos cómo es la ruta y cómo es el tráfico. Si tengo un buen vehículo, no tiene secreto. Entonces, en esos 17 años hemos ido como en una autopista. Los riesgos conocidos, hemos marchado rápido y hemos podido tener una previsibilidad. Y eso se nota en nuestros estados de resultado. Siempre fue una curva ascendente. Pero ahora la cosa cambia. Ya no estamos en autopista. Ahora estamos en una montaña. En montaña uno se mueve diferente que en autopista. Si no llevo provisiones, me puedo morir porque no puedo regresar. El río tiene una crecida. Las condiciones allá son distintas. La gente tiene que ayudarse. Mi equipo tiene que ayudarse. Y puedo ir muy lento, después puedo ir un poco rápido y todo es desconocido. Entonces en la montaña hay subidas y bajadas. Si miro la autopista, entonces los riesgos son conocidos, hay pocas variables, el tráfico y el vehículo son las variables, tengo información suficiente, puedo calcular la hora que llego, la ruta es previsible, estable, delimitado, puedo ir en alta velocidad y me puedo expandir. Y tengo una velocidad alta, puedo hacer un sprint. Y tengo relativa certidumbre, así nos movimos hasta finales del 19, nos movimos como en una autopista. Y de ahí cambiaron las condiciones, cambió todo. Y ahora ya no estamos en la autopista. Los riesgos ahora son desconocidos. Tenemos muchas variables no calculables, como en la montaña hay erupción de eventos, neblinas, tormentas, derrumbes, avalanchas, caídas de agua. No se puede ver qué hay detrás de la ladera. Hay partes empinadas y otras planas. La ruta no está definida como una autopista, la tengo que buscar cada vez de nuevo. Tengo que hacer giros frecuentes. Mi velocidad es muy diferente. Hay momentos en que puedo avanzar, hay momentos en que no me puedo avanzar. Y además hay muchas sorpresas. A partir del año 19 empezamos a movernos como en una montaña. Entonces, la tarea aquí es girar el mindset de un mindset de autopista a un mindset de montaña. ¿Cómo se gestiona el negocio o la empresa en un modo montaña? Primero tengo que cambiar la forma de pensar, la mentalidad de mi equipo. Un equipo de autopista es un equipo cómodo, bien vestido, tranquilo, a las 6 de la tarde me salgo, no tengo que hacer más de lo necesario, todo es previsible. Un poco los millennials y los centennials han vivido, especialmente los millennials han vivido ese tiempo. Sí, esos son 17 años y yo entré con 25 años al negocio, cuando tenía 25 años, y eso fue el año 2004, o 2005, o 2006. Ahora son 17 años más tarde, es decir, ahora tengo 42 y nunca he vivido
adversidades, no conozco las adversidades. Entonces, lo que tengo que decir es a mi equipo, oigan, los buenos tiempos se acabaron, ahora estamos en vacas flacas, ahora tenemos que tener tolerancia a la frustración, tenemos que tener alta disciplina, porque en la montaña, si no tienes disciplina, te mueres. Tenemos que tener persistencia, disposición para el sacrificio, flexibilidad, no puedo actuar según el manual, tengo que tener aguante. Es decir, mi equipo necesita otros atributos, los atributos de montaña. Tengo que mirar la brújula cada rato, es decir, no puedo decir, no, mi presupuesto dice eso. Mi presupuesto 2 meses después ya es obsoleto. Tengo que poder ajustarlo todo el tiempo y no me tengo que preguntar qué es lo que va a pasar, sino lo que puede pasar. O sea, tengo que abrirme a diferentes escenarios. Tengo que cuestionar mis tácticas, es decir, tengo que revisar mis presupuestos cada rato, no puedo esperar fin de año, o el trimestre, o el mes, ni siquiera, sino cada viernes tengo que ver mi caja. Tengo que gestionar el riesgo en el tiempo de las vacas gordas, en el tiempo de la autopista. Yo he ido, la lógica es expansión. Ahora la lógica es riesgo. ¿Cómo aseguro mis activos? ¿Cómo aseguro mi negocio frente a toda la incertidumbre que hay en mi alrededor? Tengo que distribuir las fuerzas. Hay momentos en que tengo que correr y trabajar día y noche, y hay momentos en que tengo que parar. Y lo más importante, tengo que asegurar las provisiones. Es decir, en el caso, si voy a la montaña sin comida y sin agua, y se me crece el río y no puedo regresar, ni puedo avanzar, me puedo morir. Entonces, lo mismo pasa para la empresa. La empresa tiene que asegurar su flujo, porque como vimos, el año que viene va a ser más complicado que desde este punto de vista económico. Y si no tengo flujo de caja, me voy a morir. Entonces, tengo que tener un flujo de caja para 2 años, para que de esa manera yo tenga suficiente liquidez para persistir en el mercado. Entonces, eso, modo montaña. Muy bien, Martín. Llegamos a lo siguiente. ¿Dónde debemos poner el foco, Martín, en la gestión de los negocios entonces? Resiliencia se llama la palabra mágica. Aquí podemos ver, esta es una encuesta de McKinsey, en que preguntaban el año 19, y qué has pensado el 19 y qué has pensado y qué piensas ahora. En 19 la resiliencia de la empresa o del negocio estaba en un lugar de 44. Ahora está en 60. Es el tema más importante junto con el crecimiento de vuelta. Entonces aquí hay un modelo de 14 imperativos en que tengo que poner foco. Yo diría, el foco tienes que poner en incrementar la productividad, asegurar la liquidez y gestionar los riesgos. Aquí hay 3 importantes. Tienes que cuidar tu inteligencia de negocios, tener el talento que necesitas, la gente más inteligente, tomar decisiones rápidas, aplicar el turbo para las decisiones, comprimir tu estructura, es decir, menos estructura, menos gente, la misma producción, ajustar los mindsets, ya lo hemos hablado de la montaña, cuidar tu cartera de clientes, pero yo pondría el foco en productividad, porque con la productividad, con menos recursos, produzco lo mismo o más. Eso es productividad. De asegurar mi liquidez, porque sin esa, como dijimos, yo puedo quebrar rápido. Y tengo que entender los riesgos. Veo que casi ninguna empresa, ningún negocio tiene una buena gestión de riesgos aquí localmente. Conozco muy pocos que me dicen, yo tengo una gestión de riesgos, yo tengo una manera de identificar los riesgos, de prever los riesgos y de mitigar los riesgos. Muy pocos como. Aquí yo he hecho una encuesta con 36 empresas. Ellos han puesto como su top 2 de prioridades, la productividad y eficiencia y la salud financiera, la caja. Tenemos que cuidar, cuando hablamos de riesgos, que tenemos un riesgo cambiario, que nos va a venir algún rato, el tipo de cambio. Tenemos un riesgo de financiamiento, porque los bancos ahora están financiando la demanda calificada.
Tenemos un riesgo de inflación más adelante, lo vamos a ver fin de año. Tenemos un riesgo de estancamiento de la actividad, que dijimos el año que viene vamos a crecer menos que este año. Y tenemos un riesgo de deuda, quiere decir que los hogares, las empresas y el gobierno se están sobreendeudando y eso nos va a afectar a todos, porque todos vendemos a los hogares. Entonces hay que tener una gestión de riesgos, identificar los riesgos, analizarlos, monitorearlos y tomar acciones a tiempo. Foco, foco, foco. Bien, llegamos al final de la última pregunta de este conversatorio, Martín. ¿Debemos ser optimistas o pesimistas? ¿Qué nos puedes decir? Cuando miramos los números, a veces nos asustamos y decimos, uy, el ciclo, no hay ninguna noticia, ningún número, ninguna tendencia que va a la mejora. Pero eso no quiere decir que estamos mal, sino yo creo que en los tiempos difíciles se ve quién es bueno. El rubro de ustedes tiene mucha ventaja. El rubro el agro como tal, tiene un año récord. En la soya es récord en productividad, creció 23%, en precios 50%, en superficie cultivada 3%, es decir, es un super año. Y es un rubro muy noble porque tiene una cadena muy larga. Tiene detrás de sí muchos servicios, transporte, insumos, etc. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad como rubro de crecer en este tiempo. Otros rubros no están en esa misma situación, como hemos visto. Entonces, hay motivos como para decir, aunque la economía en general está llena de riesgos y está complicadísima, como le hemos visto, pero eso no necesariamente es una mala noticia. Sino el gran desafío es crecer en la crisis. Crecer en la crisis, ese es el desafío. Y tuvimos un ciclo largo, muy bueno. En los ciclos largos cualquiera es bueno. Como decía Warren Buffett, decía, recién cuando la marea baja, se ve quién está chuto. Recién cuando la marea baja, se ve quién está chuto. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de mostrar habilidades y ser los buenos. En cada rubro van a haber salidas y en cada rubro van a haber actores que se fortalecen. Entonces, a veces cuando miramos los números me dicen, no seas pesimista. Mi opinión es la siguiente. Yo sería paranoico en el día a día, sabiendo que las suposiciones que tengo, aunque pinte bien mi rubro, podrían romperse en cualquier rato. Y por lo tanto necesito un buen margen de error para pasar a la siguiente ronda. Entonces, en el cortísimo plazo, en el día a día, yo sería bien pesimista. Buscaría una buena gestión de riesgos, porque quien mejor gestión de riesgo tiene, más riesgos puede tomar. Si no tengo una gestión de riesgo, no puedo tomar ningún riesgo. En cambio, si tengo una buena gestión de riesgo, puedo tomar muchos riesgos. Y me cuidaría la caja, y cuidaría mucho la caja. Entonces, en ese sentido, sería muy pesimista. Cuando alguien dice, vamos a gastar, no sabemos lo que pasa. Tenemos que cuidar el centavo. Tenemos que ser muy cautelosos ahorita. Caja, caja, caja. Miraría todo el tiempo los riesgos, compartiría, ustedes tienen un grupo, es compartir miradas. Eso tengo que hacer cada rato para ver lo que me puede pasar. Y sería un poco paranoico en el día a día. Entonces yo gestionaría como un pesimista, pero invertiría como un optimista. Es decir, en el largo plazo yo veo muchas oportunidades, pero el corto plazo es complicadísimo. Entonces, gestionar como pesimista, invertir como optimista. Quien no sobrevive el corto plazo, no puede ser optimista en el largo plazo. En resumen, el entorno de negocio está lleno de incertidumbre, de inestabilidad, de un aumento de los costos y gastos por el lado tributario, por el lado regulatorio, por el lado laboral, pero eso no quiere decir por eso hay que trabajar productividad, eso no quiere decir que no puedo ir adelante.
Pero en el día a día, en el corto plazo, yo sería pesimista. Para que mi inversión, y la aumentaría, en el largo plazo pueda funcionar. Eso es. Bien, Martín, hemos llegado, creo, al final del conversatorio. Hay unas preguntas en el chat. Lamentablemente, con lo que tuvimos al inicio, perdimos un poco ahí la oportunidad de hacer preguntas, pero ahora quiero leer un par de ellas que están ahí. Dice, dado el contexto internacional generado por la pandemia y la consecuente reducción de las economías de casi todos los países y nuestro propio contexto agravado por la caída de los precios de las materias primas, el excesivo gasto, la corrupción y la incertidumbre generada por el panorama político, ¿podríamos arriesgar un pronóstico respecto al futuro de nuestra economía y el tiempo en que tardaremos en recuperarnos? Creo que algo dijiste esto ya en tu presentación, pero sería bueno redondear la respuesta, Martín. Sí, redondeando, diría, en el mundo muestra una tendencia muy positiva. Ojo, los precios de los commodities han subido, están subiendo fuerte. Los commodities minerales, los commodities agropecuarios están subiendo y están subiendo fuerte, de tal manera que hay temores de inflación. Pero ese es el escenario global. El escenario local es muy diferente, está muy desacoplado de eso. Bolivia siempre estaba desacoplado. Cuando el ciclo subía, nosotros tardamos en subir y todavía bajamos. Por lo tanto, yo diría el ciclo global va a repuntar, está repuntando y va a repuntar con fuerza en los próximos meses. Aquí no es tan así. Aquí tenemos todavía muchos problemas delante y la recuperación va a ser muchísimo más lenta acá. Porque tenemos un gobierno además complicado con la empresa privada, con la iniciativa privada, con los negocios privados. Por lo tanto, tenemos condiciones bastante complicadas. Por lo tanto, y además no estamos abiertos, no estamos conectados al mercado de capitales. Los países que repuntan rápido son los que están abiertos para la inversión. Termina la crisis, viene la plata y levantamos. Bolivia no funciona así, es muy diferente en el ciclo. Por lo tanto, tenemos delante un ciclo complicado, a pesar de que el ciclo global esté repuntando muy fuerte. Bien, Martín, hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿esa crisis de deuda no estará alimentada por tasas de interés artificialmente bajas, tanto para empresas como para personas naturales? Correcto. A ver, las tasas reguladas, sector productivo y vivienda social, generan un ambiente medio artificial y si yo puedo endeudarme al 5 o al 6 o el 5.5 o el 6%, si no lo hago, si tengo un negocio que rinde más, soy tonto, ¿verdad? Entonces, en las tasas bajas que hemos tenido, especialmente en esos dos sectores, han inducido a un endeudamiento más fuerte de las empresas. Es distinto en los hogares. Los hogares tienen una situación distinta porque ellos se pueden beneficiar con la vivienda social. Ahí sí, tienen tasas subsidiadas, pero en el crédito de consumo no. En el crédito de consumo las tasas van de subida. La situación que tenemos ahora y que vamos a ver en los próximos años significa que el trabajo va a ser más barato. O sea, el desempleo que tenemos va a hacer que el trabajo, la remuneración va a ser menor. El trabajo va a caer en valor y el capital va a ser más caro. El capital más caro, el trabajo más barato. Eso va a significar cambios en los negocios. Quiere decir, negocios que requieren capital o rubros que requieren más capital, ahí va a haber una concentración. Van a salir empresas, van a salir negocios, van a salir personas. Y en los negocios que son intensivos en mano de obra, va a haber proliferación. Entonces, va a ser muy diferente el ritmo en los diferentes rubros. Intensidad de capital, concentración. Intensidad de mano de obra, proliferación. Entonces, eso va a significar un cambio muy fuerte. Negocios relativamente fáciles de establecer, que no requieren mucho capital, van a haber muchísimos. Y los otros van a haber menos jugadores en el rubro.
A propósito, las tasas están subiendo, ¿no? Todo lo que está fuera de lo regulado está subiendo y principalmente está subiendo porque el sector público está absorbiendo la liquidez. El Tesoro está vendiendo sus bonos y las AFPs compran los bonos. Y las AFPs son los únicos depositantes en el largo plazo en este momento en el sector bancario. Ojo, ¿no? O sea, eso se nos va a complicar. Un sector público que absorbe toda la liquidez de la economía va a significar tasas más altas para el sector privado. Y eso va a agravar el costo del capital. A ver, comenzamos con el ciclo largo y miramos desde 1870 primero y después 1900. Y vimos que esta es la tercera crisis más profunda de la historia y ocurre después de 17 años buenos. O sea, tuvimos 17 años buenos, subimos, y ahora caímos de manera muy honda. Eso hay que tener en la cabeza siempre. La tercera crisis más grave de la historia, después de 17 años de vacas gordas. Entonces, eso es un dato. El otro es el patrón. El patrón es que los gobiernos gastan más. Cuando entran dólares, gastan y gastan y gastan. Y detrás de los gobiernos gastan los hogares y gastan las empresas. Todo va arriba. Y la lógica de la vaca gorda es esa, ¿no? Siempre vamos a ser gordos. Nunca van a venir las vacas flacas. Nos creemos que no va a cambiar. Y la situación actual es distinta porque tenemos de la crisis de los 80, porque tenemos una deuda privada mucho más alta que en los años 70, 80. En los años 70, 80, la deuda de los privados, hogares y empresas, era ni siquiera el 20% del PIB. Ahora es 71%. Quiere decir que vamos a tener dificultades de salir de la crisis por la deuda. Y tenemos un riesgo de tener una crisis de deuda adelante, porque los tres actores están endeudándose: gobierno, hogares y empresas. En otros países como Japón, en Japón tienes una alta deuda del Estado, pero los hogares financian al Estado. Aquí no, los tres estamos en una espiral de deuda. Después hablamos del ciclo actual, la defensa, con qué defensas nos encontró la crisis COVID. Dijimos las defensas estaban bajas, ya nos estábamos debilitando hacia septiembre, agosto, septiembre del 19. Después vinieron los 21 días, después vino marzo y la epidemia nos pilló con las defensas bajas. En el crecimiento, en la generación, en las exportaciones, en la generación de la renta estatal, ya tuvimos deflación, es decir, todos los indicadores ya mostraron un debilitamiento y empezaron a haber desequilibrios. Después, la afectación a los diferentes rubros. Dijimos, la economía no existe. Hay que ver en qué rubro estás. Como dijimos, el agro está bastante bien. Tiene un año muy bueno. Detrás, el agro soyero, el maíz igual. Tenemos muy buenos precios. Teníamos muy buena producción. Otros, como los hoteles, la gastronomía, los viajes, están muy mal y van a tardar años en regresar. Otros tenían que revisar sus planes de inversión. O sea, es muy desigual. Por lo tanto, la primera tarea es, ¿qué pasa en mi rubro? A veces decimos, ¿qué pasa con el PIB? El PIB es algo muy grande, es algo muy lejano de nosotros, de la persona o del negocio. Hay que mirar el rubro. ¿Qué pasa con el rubro? Porque los rubros son muy diferentes en su ritmo. Y después de las condiciones de la recuperación, dijimos que tenemos, por un lado, una deflación. Me preocupa la deflación porque la deflación significa que en los alimentos, por ejemplo, los precios han bajado, no han subido, han bajado. Eso significa que tengo que vender más para el mismo ingreso, para tener el mismo ingreso. Y además hay mucha competencia, ¿no? Todos han crecido en inversiones y ahora tienen que competir y tienen que ofrecer promociones, tienen que ofrecer descuentos y eso debilita a la empresa, aunque para el hogar es una buena noticia porque su poder adquisitivo aumenta cuando hay deflación. La deflación viene también del contrabando
y del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio y el contrabando promueven la entrada y precios bajos de los productos masivos. ¿Cómo viene el próximo año? ¿Cómo viene el futuro? Yo lo veo complicado el próximo año. Este año el gobierno va a intentar de subir la marea, va a inyectar todavía mucho dinero por la vía monetaria, o sea, los billetes, la impresión, la emisión, y por el otro lado por la venta de los bonos, pero el próximo año llegamos a límites. El próximo año la deuda pública llega al 60%, la pública externa pasa los 40% y va a ser más difícil traer dólares de afuera a partir de finales del próximo año. Los hogares van a estar cada vez más débiles porque su ritmo de crecimiento de su deuda es muy fuerte. Se están endeudando muy fuerte y todos se van a endeudar hasta que ya no le presten, ¿verdad? O sea, ajustar los gastos es difícil. Nadie les gusta ajustar el gasto. Para terminar, les voy a contar un cuento medio inventado. Imagínense que la economía boliviana es como una familia. Entonces, la familia gana $1,000, ¿no? El padre gana $1,000. Y ahora de los $1,000 cae a 700. Esa es la caída de las exportaciones, de la entrada de dólares al país. Si tomamos el ingreso externo del país, las exportaciones son el salario del país, el salario externo del país, lo que vendemos y nos dan dólares. Si tomamos la misma proporción de la caída, esa familia ahora ya no gana 1,000, sino gana 700. Había un momento en que eran 650, ahora gana 700 y algo. Entonces el padre de la familia reúne la familia el domingo y dice, a ver, siéntanse y escúchenme. Miren, yo he ganado $1,000 y ahora gano 700. Por lo tanto, hija, no vas a tener viaje a Punta Cana, sino te vas a ir de promoción a Porongo. Y no vas a poder ir a Punta Cana. Hijo, no vas a tener la moto, vas a seguir con tu bici. La heladera tiene que aguantar un año más, no vamos a comprar una heladera. Por lo tanto, nuestro gasto va a ser más bajo. ¿Entendieron? Primero había silencio, después el hijo mayor dice, oye papá, usted sabe que yo le admiro mucho a usted porque usted es un hombre sabio, pero esta vez está equivocado. El padre dice, ¿cómo que estoy equivocado? Yo he ganado 1,000 y ahora gano 700. ¿Dónde está el error? Él dice, mire papá. El outlet de viaje de Tropical Tours ofrece el viaje y usted paga $60 y viaja. Y después paga. Tiene 2 años para pagar. Así que la hija, ¿por qué no va a viajar a Punta Cana? Para el auto que usted siempre quería, en la feria hay crédito y con una cuota de $100, usted se saca el auto con $100, $120, un chino. Y se saca. La heladera, hay liquidación de bodega en Bismarck y le dan en $40 y le dan todavía crédito y le dan una tarjeta para que se saque una licuadora más. Así que, y la moto para el hermano, mire, aquí en la esquina le dan la moto en cuotas. Así que, ¿por qué vamos a dejar de gastar? ¿Por qué la hija no puede ir a Punta Cana? ¿Por qué no puede tener un auto? ¿Por qué no tenemos una heladera si nos dan? Ese es el problema que tenemos, de que no hay un ajuste hasta ahora. Los ingresos han caído desde el año 2015, pero ni el gobierno, ni las empresas, ni los hogares han ajustado suficientemente. Las empresas más, los hogares no, y el gobierno tampoco. No han ajustado para calzar nuevamente su gasto con su nuevo nivel de ingresos. Y como no ajusto, sigo con el mismo gasto, pero con préstamos. Me estoy endeudando. Esa es la lógica en que nos encontramos. Por lo tanto, el mensaje es cuídense mucho de la espiral de la deuda. Es muy complicado porque en algún momento hay que pagarla. Y cuando ya no tienes para pagarla, estás fuera. En cambio, si has cuidado tu flujo, has ajustado, has cuidado tu flujo, has hecho más productividad, quiere decir, una persona produce más, o $1 invertido produce más, eso es productividad.
Si has hecho eso y si tienes tu flujo, con tu flujo siempre vas a poder hacer todo. Puedes ofrecer descuentos, puedes comprar un nuevo activo y puedes avanzar. Entonces, en las crisis que tenemos, siempre el flujo de caja es todo. Eso hemos visto en la anterior crisis, cuando cayeron los precios también, los inmobiliarios. Uno quería vender su casa y no había cómo venderla porque no había comprador. Aunque haya bajado el valor, no había comprador porque no había flujo. Entonces, el mensaje aquí es: cuiden su flujo, trabajen su productividad y cuídense de las deudas. Eso es, Mario. Martín, siempre un gusto escucharte y creo que comparten todos los que estamos aquí este conversatorio tan importante que nos hace ver un poquito la realidad de lo cotidiano y lo que se viene. Quiero a nombre de CREA, estimado Martín, agradecerte tu tiempo, tu preparación a esta charla y tomarte la palabra. Ese café con todos los demás miembros del CREA, creo que pronto lo vamos a hacer. Esperemos que sí, vamos a coordinar con vos, vamos a ver cómo lo hacemos, pero seguramente es siempre una asignación pendiente escucharte de tan buena manera, y lo difícil lo haces claro, lo haces entendible, y creo que ese es lo que nos llevamos todos esta noche. Está Álvaro aquí viéndonos como presidente de CREA también, y varios miembros nuestros. Así que creo que es común el sentimiento, estimado Martín, por dedicarnos estos tiempos y ser amigo ya de esta casa. Ok, gracias. Me invitan al café y voy a escuchar más que hablar. Van a hablar ustedes y voy a escuchar. Así Muy que bien. muchas gracias por la invitación y gracias por estar con ustedes. Es un gusto. Gracias también a todos los que han asistido esta noche a un ciclo más de conferencias de CREA. Siempre CREA vamos a estar preocupados de ofrecerle algo diferente para que como productores tengamos el panorama completo en algo que es tan importante como es la economía. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche y un abrazo y a cuidarse de la pandemia. Gracias a todos.